Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada que hemos titulado Comunicar el cambio climático. Damos también la bienvenida a las personas que puedan estar escuchándonos a través del streaming. Lo primero que voy a hacer es presentarnos para que sepan un poco quién estamos en la mesa. Yo soy Caterina Ferrero, trabajo en el ámbito de la comunicación y colaboro con distintos medios económicos como Expansión, de medio ambiente como Infosos, y tengo un programa en televisión también sobre sostenibilidad que se llama La Huella y voy a ser la moderadora. La jornada la hemos dividido en dos partes. Una primera a cargo de Jorge Olcina, que es catedrático de Análisis Geográfico Regional y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, que muchos lo conocerán, es también el director de esta sede, que nos va a hablar sobre los datos. Vamos a poner en valor en esta primera parte a la ciencia. Y después comenzaremos una mesa redonda en la que estamos Miquel Hernández, de El Español. Luego los presentaré un poco más detalladamente. Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. A su lado, Enrique Bolán, periodista de La Vanguardia, aquí en Alicante. Así que, Jorge, si te parece, yo creo que puedes empezar cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias. Me voy a poner aquí al lado del ordenador y así pasaré con más facilidad las diapositivas. Bueno, lo primero, agradecer la organización de esta mesa. Hablamos hace unas semanas con Katy, habíamos grabado un programa para uno de los canales donde ya está sobre medio ambiente y la verdad es que la idea es muy buena, ¿no? Yo creo que este tipo de actos y este tipo de acciones de comunicación cada vez van a ser más necesarias, ¿no? Tenemos un déficit, lamentablemente, en nuestra sociedad, que es toda la parte de la educación-comunicación, ¿no? Una buena comunicación de todo esto y una buena educación en materia de cambio climático resultan fundamentales, ¿eh? Y esa es quizá una de esas patas que decimos cuando posibles soluciones al cambio climático. Pues tenemos normativas, tenemos presupuestos, ¿no? Afortunadamente aquí en Europa se mueve mucho dinero con esto, pero nos falta la parte social, ¿eh? Y a veces no hacemos el acto de la comunicación de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces lo que recibe parte de la sociedad no es lo mejor, por así decirlo, para poder atender a este problema que, como saben, para mí es el problema más importante al que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Va a ser el gran eje de las políticas, ya lo está siendo. Ayer teníamos elecciones europeas y es fundamental la labor que está haciendo Europa en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Está dando un ejemplo al resto de grandes regiones, países más avanzados del planeta, ¿eh? Se puede hacer mitigación y adaptación sin afectar de una manera incluso significativa los niveles de desarrollo económico, ¿eh? Y aquí ya entra la inteligencia, entra toda la parte del desarrollo de la investigación, y eso se puede hacer, ¿eh? Y podemos cambiar de un modelo energético que es algo que normalmente duraría algún siglo, ¿eh? Lo podemos hacer en unas décadas. Y eso lo está haciendo la Unión Europea. Por eso eran tan importantes las elecciones de ayer, ¿no? Y por eso no se entienden pues algunos votos que se echan, ¿no? Como de cabreo, de castigo, a opciones que además niegan lo que vamos a ver desde la evidencia científica. Bueno, pues todo esto nos tendría que hacer reflexionar como sociedad. Miren, yo les he preparado una serie de imágenes, yo creo que es lo mejor a esta hora de la tarde. 3 últimas noticias sobre esto del cambio climático. Mayo se convierte en el 12º mes consecutivo de temperaturas récord a nivel mundial. Estamos a un paso de alcanzar el 1,5 grados del Acuerdo de París, que se señalaba para final de siglo. Estamos a punto de alcanzarlo de manera regular para todos los meses del año, y esto sería un problema importante, ¿vale? Ahora luego veremos, algunos modelos nos dicen que a mediados de la década próxima, hacia el 33-35, ya habremos alcanzado el 1,5 grados, con lo cual los 2 grados, que ya era el tope, ¿no? Que se ponía como no alcanzable, no deseablemente alcanzable, se está señalando para la década de los 50.
A partir de ahí, si la temperatura del planeta sube más de 2 grados, los modelos climáticos ya entran en lo que se llama un panorama un poco caótico, porque la atmósfera realmente en algunas partes no sabemos cómo puede reaccionar a una subida progresiva de 2, 3, 4 grados. La segunda noticia es que el CO2 se incorpora a la atmósfera, la parte antrópica del CO2, no la natural, se incorpora más rápido de lo que señalábamos, ¿no? Vamos sumando CO2 antrópico a la atmósfera terrestre a los primeros kilómetros, y ese es el gas que está provocando, uno de los gases, el gas traza que se llama, importante del proceso de calentamiento, porque es el que altera el balance energético del planeta. Y en esto no hay discusión. Hay gente que dice, sí, tal, pero es que el ser humano no puede estar. Sí, el ser humano ha conseguido, lamentablemente, modificar el balance energético del planeta. Y eso provoca el proceso de calentamiento. Y luego hay una parte que ahora está preocupando mucho, ¿no?, que es la relación entre todo esto y la salud. Sabíamos que el clima, de siempre históricamente, ha influido en la salud, en el temperamento de las personas. Ya los griegos nos lo decían, ¿no? Algunos vientos son más favorables que otros, el tener luz solar o temperaturas pues permite o no la vida. Bueno, pues ahora se está viendo que esto es así, y que el cambio climático puede estar afectando algunas enfermedades, especialmente las manifestaciones extremas, las de el calor, las de la temperatura. En España, en los últimos 2 años han fallecido 7.000 personas. Datos más concretos los pueden consultar en los informes del Instituto Carlos III. 7.000 personas por agravamiento de enfermedades previas debido al calor. El calor no mata, no te lanza un rayo y te fulmina, no. El calor agrava, y sobre todo el calor nocturno genera mucho disconfort. El no poder dormir, descansar por las noches, personas con alguna enfermedad previa, es lo que provoca esa alteración fisiológica. Bueno, estamos viendo que aparecen noticias. Miren, esta es la última de este fin de semana, ¿no? Se la he traído porque este titular, digo, es un proceso súper complejo y se lanza así, de esta manera, ¿no? El colapso oceánico acerca a Europa a una glaciación. Claro, te ves esto, proceso de calentamiento, pero nos vamos a hacer una glaciación, ¿no? Bueno, se está relacionando el descenso del hielo del Ártico y especialmente de Groenlandia con la posibilidad de que la corriente marina, la corriente atlántica, la corriente del Golfo que estudiábamos en el colegio, experimente un colapso. Si va bajando agua fría, el agua cálida cada vez será menos cálida, se producirá una mezcla, finalmente se rompe ese circuito de corriente del Atlántico Norte, ¿no? Y en ese caso sí que es verdad que Norteamérica y Atlántico, Europa Occidental, podría ir a una época más fría. Esto ya se vivió. Yo les he traído en una época geológica, el llamado Drías, reciente, hace en torno a 12.000 años antes del presente, ya se vivió una fase de estas, porque se produjo un deshielo en los mantos de hielo de Norteamérica, y esas aguas frías fueron derivando desde el río San Lorenzo hacia el Atlántico y provocaron un colapso en esa corriente. Entonces se está hablando de un proceso que es centenario cuanto menos. Se está presentando como si fuera a ocurrir de hoy para mañana, ¿no? Caminamos hacia una glaciación y te quedas asombrado, ¿no? Estos son los procesos que hay que explicarlos bien a la gente, ¿no? Porque pueden generar un efecto rebote, un efecto contrario. Esto del calor, no, si va a venir frío, o sea, no nos preocupemos ahora porque... Y esto no es así. Aquí nos estamos jugando el funcionamiento del clima terrestre que pretendemos que vuelva a ser del todo natural, que ha dejado de ser natural. Eso es un poco el objetivo que como humanidad deberíamos perseguir para los próximos décadas. Miren, en mi opinión, es tan malo el negacionismo como el extremismo por el otro lado. El hacer de esto una doctrina religión es tan malo como el negar las cosas sin un conocimiento científico, ¿no? Hay una parte del negacionismo que es un negacionismo, podríamos decir, científico.
hay algunos procesos que es verdad que todavía no se sabe bien cómo van a evolucionar. Por ejemplo, las lluvias, no sabemos realmente bien si la modelización que se está haciendo va a ser la adecuada, ¿no? Un planeta cada vez más cálido, con más posibilidad de evaporar vapor de agua de las cuencas oceánicas, que cada vez están más cálidas, como saben, pues puede que nos lleve a un entorno de mucha mayor lluvia en algunas regiones. Sin embargo, los modelos, por ejemplo, para España están hablando que las lluvias van a ir a menos, digamos, por tendencia en las próximas décadas, ¿no? Ahí hay un margen que no sabemos realmente, de incertidumbre, pero eso es la ciencia. La ciencia es poner en valor algunos datos y valorarlos, hacerle los test correspondientes a ver si eso puede ser así o no. Todo negacionismo que pueda tener una base científica, en este caso no hablaríamos de negacionismo, ¿no?, sino de un revisionismo científico, está muy bien aceptado y es necesario, ¿no? Ahora, el negar como creencia es lo que no tiene causa, ¿no? Esto no es una doctrina, no es una religión, es una evidencia científica. Yo no me lo creo. Bueno, ¿por qué no te lo crees? Dame datos, ¿no? Dame datos científicos que me digan que lo que yo te voy a explicar no es lo que está pasando, ¿no? Por tanto, estamos ante una evidencia, no es ninguna creencia. El hacer de esa evidencia un dogma de fe tampoco es bueno. Y por el otro lado, por el otro extremo, a veces se está produciendo, ¿no? Todo es malo, todo es negativo, todo tal. No, jolín, deja un poco de margen. El ser humano no somos tan... Tenemos un cierto margen para poder trabajar estos temas, ¿no? Y por eso les digo que tan malo es una cosa como otra. Frente a todo esto, la ciencia. La ciencia es la que tiene que tener la palabra, por así decirlo, ¿no? El dato, el valor científico de las cosas. Tiene que ser nuestra lectura primera y final, ¿no?, para todo esto. Miren, nos anuncian un verano muy cálido. Estas noticias también han salido. Efectivamente, parece que vaya a ser así. Afortunadamente, no lo estamos arrancando tan caluroso como los dos anteriores. Junio del 22 y 23 ya empezaron siendo meses todavía mucho más cálidos. Afortunadamente este junio, salvo algunas pulsaciones que estamos teniendo, días concretos, no lo está siendo, pero todo apunta a que va a ser. Con lo cual, esto de los veranos calurosos ya se está convirtiendo en no en la excepción, sino en la regla de los últimos años, especialmente en la parte sur de Europa y en la cuenca del Mediterráneo. En esto de la comunicación tenemos que ser muy precisos, ¿no? Una cosa es el tiempo, como saben, y otra es el clima, ¿no? El tiempo sería el fotograma de la película, el clima la película, el rollo de la película, ¿no? Esa secuencia de varios años, al menos 30, nos dice la Organización Meteorológica Mundial, a partir del cual, con el manejo de los datos, yo puedo decir cómo es el clima pues en Alicante no suele llover, las temperaturas tal. ¿Por qué digo esto? Porque he analizado los 30 últimos años de lluvia y de temperatura y puedo dar un carácter cualitativo a esos datos numéricos, y así describo el clima. Pero no puedo decir que las hogueras no se van a poder desarrollar o se van a desarrollar bajo un clima, una climatología calurosa. Eso no está bien dicho. Hay que decir un tiempo atmosférico, una temperie. En la lengua castellana tenemos palabras muy ricas, ¿no?, que nos hablan de todo esto. Esto es el clima. Es un estado medio, pero es también una secuencia regular de tiempos. Esto está cambiando también. Y es a veces una manifestación extrema. Nuestro clima, en la zona mediterránea estamos históricamente acostumbrados a eventos extremos, ¿no? Hay quien dice, es que olas de calor teníamos, ¿no? Y te sacan una foto del ABC de los años 60 con ola de calor, tal. Sí, ya sabemos que en los años 60 había ola de calor en España, lo sabemos, tenemos los datos. El problema es que ahora esas olas de calor duran más tiempo y los valores de temperatura que se alcanzan son mayores. Esto es lo que estamos viendo, que no es habitual, que es lo que está cambiando. O sea, ofrecerme una portada como diciendo, lo que está diciendo este no tiene sentido. Sí, está muy bien ver
ese tipo de datos. En climatología trabajamos con prensa histórica, ¿no? Y nos gusta mucho trabajar porque el relato de lo que había en los años 30, 40 es muy interesante, ¿no? Pero eso no me tiene que servir para decir, bueno, es que esto ya ocurría y lo que pasa ahora, nada, esto lo que ya ocurría, no pasa nada. No, sí que está pasando, ¿eh? Lo está avisando la ciencia. Las proyecciones son cada vez más precisas, ¿eh? Ahí tienen una secuencia, un gráfico que nos está indicando cómo evoluciona la temperatura y ven que hay muchos colorcitos, ¿no? Cada color es un laboratorio de investigación. En Japón, en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido. Fíjense que todos apuntan a lo mismo. Pueden tener un matiz de 0,0 tal, pero todos están apuntando a lo mismo, ¿no? Con lo cual hay bastante uniformidad en la ciencia de que lo que está pasando está pasando. No es que se haya querido ver que los datos y tal, no, lo que está pasando está pasando. Y cada vez los modelos que podemos trabajar son mejores. Estos modelos estacionales, ¿por qué no se anuncian en el verano? Porque ha mejorado mucho el modelo estacional. Antes, hace 10, 15 años, hablar del verano, ¿cómo va a ser? Pues, realmente los modelos no eran muy precisos, ahora sí. En una predicción meteorológica de un día a otro hay un 98 y pico % de porcentaje de acierto, incluso a 3 días vista en el modelo europeo. En un modelo climático, ¿qué va a pasar en los próximos 3 meses? Podemos tener un porcentaje de acierto del 75%, que es mucho. Todo lo que supera el 50%, sabemos que la atmósfera nunca va a poder estar controlada al 100%, es un sistema caótico, puede moverse alguna pequeña teclita y te cambia todo, pero si vamos consiguiendo esos porcentajes de tan alto acierto o fiabilidad, podemos usar la ciencia para todo lo que viene detrás, que lo que viene detrás es la adaptación y la mitigación, que es lo que nos afecta como sociedad. ¿Cuándo empezó a cambiar todo esto? Pues miren, veníamos de un momento frío del clima terrestre, especialmente el Polo Norte, la pequeña edad del hielo. Desde la Edad Media, finales de la Edad Media, hasta 1850 se produjo una secuencia fría, pero una secuencia fría en el clima terrestre de forma natural. Un sol menos activo, sobre todo, durante varios siglos, provocó que las temperaturas bajaran. Tenemos pozos de nieve, ¿verdad?, en nuestras montañas, que son muy bonitos, ya no están en uso, pero lo estuvieron, algunos hasta entrado el siglo XX. Se almacenaba nieve en invierno para en verano refrescar las bebidas, etcétera, ¿no? De ahí viene la industria heladera de nuestra provincia, ¿no? Pero esto empezó a cambiar a partir de 1850, ¿no? Primera revolución industrial, carbón, después petróleo, y empezamos a quemar para mover los transportes, para calentarnos, etcétera. Esos gases que se pensaba que no tenían ningún efecto, sí que se ha visto que lo tienen. Y ese es el efecto invernadero de causa humana. Porque hay efecto invernadero de causa natural. Las nubes, un día nublado no hace tanto frío en invierno como un día despejado, ¿no? Porque la nube es como un caparazón, es como un toldito que le ponemos, entonces la radiación terrestre no sale con tanta intensidad, se queda y hace menos frío que un día totalmente despejado, esas noches de invierno heladoras, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el llamado efecto invernadero natural, que lo provocan básicamente dos: la nubosidad, es decir, el vapor de agua, y el CO2 natural. Pero ahora estamos hablando de un CO2 nuevo, el que ha incorporado el hombre, que antes no estaba con esas emisiones. Eso es lo que ha alterado la ecuación, que hasta ahora funcionábamos con ella, ¿no? Me dirán, ¿en qué porcentaje? Bueno, pues el CO2 que se ha incorporado a la atmósfera terrestre apenas es un 7% de todo el CO2 que hay. Me dirán, eso es muy poco, con eso no se puede. Sí, con ese 7% ya hemos conseguido alterar el balance del sistema climático. Aunque nos parezca poco, es suficiente como para alterar el ciclo de carbono. Y es lo que está provocando este progresivo calentamiento de los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre, ¿no? Que el clima terrestre es esto. Esto es el cambio climático en un esquema. Es un sistema de entradas de radiación, la Tierra lo reprocesa, lo usa,
y emite el sobrante, por así decirlo, con otra calidad de ondas, ¿no? Hablamos de onda corta, onda larga, pero en el montante total de los vatios que se mueven por metro cuadrado, en un clima normalizado, esto está equilibrado. En el clima que tienen en esta parte, ven que ya hay una porción que ya no sale, se nos queda confinada. Es un vatio por metro cuadrado. Podemos pensar, con eso no pasa nada. Un vatio por metro cuadrado cada segundo en todos los millones de kilómetros cuadrados de nuestro planeta. Ese es el cambio climático. Ese esquema se lo sintetiza. Es el cambio en el balance de energía del planeta. ¿Vale? Por eso aquí no hay resquicio al negacionismo. Es que esto es la ciencia. Me dirán, ¿cómo se mide esto? Lo medimos en tierra, con radiómetros, lo miden los satélites. Hemos tenido la capacidad humana para poder observar desde lo alto, y tenemos cada vez elementos más precisos, radiómetros más precisos que nos permiten ajustar. ¿En qué está la ciencia ahora? En determinar el valor exacto. Les decía yo, se ha modificado ese balance en un vatio, pero realmente los últimos modelos dicen que son 0,76. Estamos ahí entre 0,5 y un vatio. Ahí ha cambiado el balance de la Tierra. Y eso es lo que provoca el proceso de progresivo calentamiento. Uno de los últimos modelos es este, 0,76. Bueno, ¿cómo han llegado a esa precisión? Porque todo esto ha ido mejorando mucho. Tenemos cada vez más capacidad de tratamiento de datos. Empezamos a utilizar la inteligencia artificial en los modelos de predicción y en los modelos climáticos. Acabamos de hacer público el 6º informe IPCC hace un par de años. Y cuando se habla del informe del IPCC, nos quedamos siempre con el dato, ¿no? El nuevo informe dice que la temperatura, en lugar de subir 1,5 grados, va a subir casi 2, tal. Sí, eso está muy bien. Es, digamos, el mensaje que el panel lanza para que la sociedad... Pero lo más importante de esos informes es que se van actualizando los programas informáticos de modelización climática. Eso es lo importante para el avance de la ciencia del cambio climático. Y ahora tenemos un nivel de precisión pues bastante bueno en todo esto. Miren, ¿cómo se podemos comunicar esto? Pues esto es como lo que yo les digo a mis alumnos, es el cuento este de la olla que ponemos a hervir el agua, ¿no? Si yo únicamente funciono con el sol, el burbujeo de esa olla pues no será muy intenso. Así es como funciona el clima de forma natural. Y ese burbujeo menos intenso nos permite hacer el tránsito de las estaciones del año, de la primavera al verano, de una manera más o menos regular, ¿no? Con una cadencia. Pero si yo inyecto, enchufo el hornillo, que es el símil de los gases que estoy lanzando a la atmósfera, voy sobrecalentando. A lo que ya es natural del Sol le añado un factor nuevo. Y entonces, claro, el burbujeo es mucho mayor. ¿Y qué significa este burbujeo? Que las masas de aire que componen la atmósfera se mueven con mayor rapidez, con mayor energía. Me dirán, ¿por qué se mueven así? Porque la Tierra es tan inteligente que térmicamente intenta encontrar un equilibrio. No puede haber partes de la Tierra muy desajustadas térmicamente. Entonces, ¿cómo intenta equilibrar? Moviendo. Si hace más frío de lo normal unos días, pues luego nos llega una masa cálida para compensar o viceversa. Bueno, pues con ese hornillo enchufado, estos movimientos tienen que ser cada vez más rápidos, más frecuentes, porque la Tierra, la atmósfera, ya no encuentra ese equilibrio de forma tan sencilla. Todo se mueve con mucha más energía. Eso es el efecto del proceso de calentamiento. Sí, la temperatura sube, claro, es lo que miden los termómetros. Eso va a seguir subiendo porque es el efecto. Pero lo que vivimos a diario es esto. Los tiempos cambian más rápidamente. Últimamente decimos, jolín, pasamos del calor al frío, ayer hacía un calor y hoy... Claro, hemos perdido esa regularidad en el paso de los tiempos. ¿Por qué? Porque una atmósfera sobrecalentada mueve con mucha mayor rapidez, o debe hacerlo, las masas de aire. Voy terminando. ¿Qué pasa en España? Pues pasa esto. Miren, en España
tenemos ya muchos más días de anticiclón al cabo del año. Cuando en España superamos 150 días con anticiclón hay sequía. Estamos en un momento de sequía, ¿vale? Es lo que estamos teniendo estos últimos años. Ahora tenemos prácticamente 150 días o un poco más cada año. Y para compensar eso, tenemos bajadas de aire fríos, que es esto que tienen aquí en color verde, de forma más intensa, muchas más danas que antes. Me dirán, esto es contradictorio, ¿cómo puede que tengamos más días de anticiclón y más danas? Es que nuestro clima, nuestra atmósfera, nuestras latitudes tienden al extremo. Pierden la regularidad, pierden ese estado más o menos tranquilo que decíamos antes. Tenemos más días anticiclónicos, por tanto más posibilidades de más calor, junto a episodios muy rápidos de fuerte inestabilidad o frío en invierno. Cuando empezó esto del cambio climático en los años 90, se decía, bueno, ya la Tierra camina, o especialmente aquí en España, caminamos hacia un desierto y ya no va a haber frío nunca más. Eso no entra en la lógica de la atmósfera terrestre. Es verdad que el número de días de frío se va acortando y se va alargando el número de días de calor. Pero frío seguiremos teniendo. Y nevadas a veces intensas podríamos tener. Tuvimos en el 2019 nevadas a nivel de mar, aquí otra vez. Tuvimos una Filomena en Madrid, ¿verdad? Que fue una gota fría de nieve, fue una dana de nieve, cayó torrencialmente la nieve, ¿no? Eso es lo que tiene estos procesos de intento de reajuste térmico de la atmósfera, provocado por el progresivo calor. El hornillo lo tengo enchufado siempre. Más noches tropicales. En Alicante ya no bajamos de 90 noches, que el termómetro baje de 20 grados. Ya hemos empezado la secuencia estos días pasados. Llevamos ya varios días. Creo que fue el pasado jueves, se batió un récord de junio de la temperatura más alta por la noche aquí en Alicante. Llegamos a, creo que eran 24 y pico, 25 grados. En junio no es tan frecuente que ocurra esto, y sobre todo a principios de junio. En Valencia está más o menos igual. Las lluvias caen de otra manera, caen más irregulares. Se está perdiendo la lluvia de primavera bastante. En primavera llueve menos. ¿Vale? Y esto es importante para la planificación del agua. La lluvia de primavera es fundamental para captar, para el gasto importante en España, que es el del verano, ¿no? Los cultivos y el turismo, sobre todo. ¿Vale? Si perdemos posibilidad de lluvias en primavera, tendremos que planificar el agua de otra manera. Ya no vamos a tener ese caudal tan abundante en los meses de primavera. Y esto es lo que más preocupa. Eventos extremos cada vez más frecuentes. Ahí tienen 4 o 5 temporales en los últimos años y el efecto que eso ha tenido en la primera línea de costa, por ejemplo. Hay casitas de estas que están en primera línea en la provincia que ya no las han reconstruido, las han dejado caer porque cada año, año y pico, venía un temporal, oleaje fuerte y... ¿Vale? Esto es el impacto económico más importante que tiene el cambio climático. Voy terminando. De todos los eventos extremos que podemos decir, ¿no? ¿Cuáles van a aumentar y cuáles van a disminuir? Pues van a aumentar todos menos uno, que es el del frío. Lo que no quiere decir que no tengamos frío en invierno. Esto es importante saberlo transmitir a la sociedad. Tendremos menos días de frío, pero puede que tengamos nieve incluso a nivel de mar, porque las masas de aire bajan con tanta energía últimamente, con un mar que en invierno puede estar incluso un poco cálido, se forman nubes enérgicas y descarga en forma de nieve. Durante la borrasca Gloria que veían antes ocurrió eso. La borrasca Gloria fue un temporal marítimo, pero fue un temporal de nieve a cotas bajas aquí en la provincia, en pleno invierno. ¿A qué nos afecta o a quién afecta? A todos. Aquí no nos escapamos nadie. A todos los seres vivos, incluidos nosotros, a los territorios, los paisajes. Está cambiando la distribución de algunas especies de vegetación. Aquí en el Mediterráneo notamos que las especies adaptadas al frío
van recluyéndose y ganan espacio las más preparadas para el calor y la sequedad. Bueno, pues esto es simplemente un inventario florístico, ¿eh? Y nos afecta a nosotros de dos maneras importantes, de formas importantes. Desarrollo económico, porque eventos extremos están haciendo perder dinero, inundaciones, temporales marítimos, olas de calor, con efecto en lo sanitario. Miren, estos días en Madrid, en una charla de estas, estábamos hablando del efecto de las olas de calor y un señor del público dijo, bueno, es que aquí en Madrid en verano no hay personal sanitario apenas, ¿no? Porque las cifras de víctimas mortales en Madrid en verano han crecido bastante, ¿no? Es que en verano vamos a tener que tener más plantilla que en invierno, o al menos la misma. Sé que esto es un gasto económico para las sociedades, pero si tenemos un estado del bienestar debemos de planificarlo así. No podemos dejar hospitales sin personal, porque van a entrar personas con afecciones provocadas o agravadas por el calor. Ya lo hemos vivido estos 2 veranos pasados. Además de edificios preparados, acondicionados para tener unas mínimas condiciones de temperatura. Ahí tiene el impacto en la salud en un último informe de The Lancet en varios países europeos. ¿Cuáles son las regiones españolas donde más está afectando la subida de temperaturas, ¿no? Especialmente en verano? Las mediterráneas. Es donde más está afectando el calor. Sí, digamos, estaban más preparados que nadie, ¿no? Más que los franceses. Si se acuerdan, la ola de calor famosa del año 2003, en Francia murieron 11.000 personas de golpe. Aquello fue un drama, bueno, fue un verano excepcionalmente caluroso. En España no murió tanta gente. Se decía, estamos más preparados, sí, pero esa preparación, conforme va subiendo la temperatura, y especialmente aquí la nocturna, vamos perdiendo esa capacidad que tiene el cuerpo humano de estar adaptados al calor. El cambio climático, y con esto termino, nos va a obligar a hacer 4 cambios importantes en planificación. Planificación territorial, no tenemos las ciudades preparadas. Las hemos ido preparando, por ejemplo, para la lluvia y está muy bien. Alicante está muy bien preparada para las inundaciones, por ejemplo. Está muy bien preparada para el abastecimiento de agua. Que esto hay que decirlo, porque hay ciudades importantes de España que han podido quedarse sin agua, si no llega a llover en primavera este verano, ¿vale? Alicante lo tiene muy bien planificado. Tenemos garantizado esa dotación. Pero no tenemos mucha sombra, no tenemos mucha agua en la calle, esto hay que mejorarlo. Tenemos que sombrear un poco más la ciudad, especialmente en verano. Eso es planificación, territorial o urbana. Tenemos que cambiar la planificación del agua, porque pensábamos que los recursos siempre iban a ser muy abundantes y a disposición de todos. Y el cambio climático, de momento no hay tendencias, fíjense lo que les digo, no hay tendencias claras de si aquí va a llover más o menos, no lo sabemos realmente. Hay una tendencia de fondo que parece que dice que está lloviendo menos, pero podría llover más. Igual dentro de un par de años, oye, los modelos climáticos, conforme se está calentando el mar Mediterráneo, dicen que la provincia de Alicante va a recibir más lluvia. Fenomenal. Tendremos que prepararnos también para eso, ¿no? Pero ojalá pudiera ser eso de manera generalizada, ¿no? Pero estamos viendo cómo en zonas de captación de agua importantes hay menos dotación. Entonces, nuestro esquema de abastecimiento general tenemos que ir cambiando. Yo sé que esto aquí provoca siempre mucha tal, la provincia está acostumbrada a unos estándares y a unas llegadas de agua y tal, que a lo mejor no se van a producir no por causa política, sino climática. Tenemos que tener preparado un plan B. Es lo único que desde la ciencia podemos decir. Y tenemos la suerte o ventaja de estar al lado del mar. A partir de ahí ya la herramienta técnica, la ingeniería está preparada para dotar de agua. Que sea cada vez más barata, que se alimenten las plantas con energía solar, fenomenal. Pero tendremos que tener preparado un plan B por si acaso.
tenemos que cambiar. Hay dos actividades económicas que preocupan mucho, el turismo y la agricultura. El turismo se está preparando. Hay que decir que hay destinos turísticos aquí en el Mediterráneo que llevan años mejorando su grifería, por ejemplo, para consumir menos, instalando energía solar. Por ahí tenemos que ir. Edificios más eficientes energéticamente. La agricultura tiene que empezar a adaptarse. Este mensaje hay que decirlo claramente. La agricultura tiene que empezar a adaptarse. Porque hasta ahora no está. Entiendo que es una actividad económica a la que le cuesta, más dificultosa para poner en marcha, pero la evidencia está ahí. Y los cambios ya se están produciendo. Se están adelantando recolecciones. Todo esto va a llevar a cambios en la agricultura, en la manera de regar, en la manera de tal. Hay ingeniería e inteligencia para hacerlo transmitir. Y por último, la emergencia. Hay que cambiar en la planificación de las emergencias. Hasta ahora pensábamos siempre, oye, la gota fría es en otoño, las nevadas en tal y el calor en julio. No, es que ahora en cualquier momento del año puedes tener algo. La última inundación que tuvimos aquí en Alicante fue en un mes de marzo. Nadie pensaba que iba a haber una gota fría con inundaciones en marzo, ¿no? O no entraba dentro, pensábamos siempre en septiembre, en octubre. Por tanto, esa gestión de la emergencia tiene que estar activa prácticamente todo el año. Estos días me preguntaban por los muertos ahogados en Alicante, ¿no? ¿Ha pasado algo raro? ¿Es un fenómeno raro? No, es un fenómeno normal. Nuestros levantes de siempre, digamos, nuestros oleajes que solemos tener, pero sabemos que tienen corrientes de retorno y seguramente la sociedad no está preparada para, o algunos bañistas que se lanzan y pues no, te llevas, si intentas nadar de forma perpendicular, te vas quedando sin fuerzas y te ahogas. Tienes que saber costear, ir en diagonal, ir haciendo pequeños descansos, recuperándote, porque si intentas salir, te tira para adentro y te ahogas. Pero eso lleva también que necesitaremos servicios de vigilancia en las playas desde abril hasta noviembre, como mínimo, desde abril hasta noviembre, porque en esos meses el agua del mar está permitiendo bañarse y a la gente le gusta ir a la playa a bañarse, pero no hay personal de vigilancia, entonces te encuentras desamparado. Ves a alguien que te llama, intenta saltar y se te lleva a ti también, porque no hay nadie preparado para decirte no vayas tú, voy yo, llevo tal, llamo a una lancha, lo que sea. Desde abril hasta noviembre va a ser necesario. Sé que estos son cambios importantes y con coste económico, lo sabemos, pero estamos afortunadamente en una región del mundo que podemos ir planificándolo con tiempo. No es un cambio de hoy para mañana todo esto que les estaba comentando. Y por último, todo esto hay que transmitirlo con la verdad detrás, con la ciencia detrás, evitando mensajes a veces. Estas semanas pasadas se decía, bueno, hay un experimento que tirando yoduro de plata y sembrando de nubes habrá menos radiación y tal. Bueno, es que es un experimento y eso ya se está haciendo, ¿no? La siembra de nubes con yoduro de plata apenas ha conseguido resultados, ¿no? A veces han sido contraproducentes. Se ha activado el mecanismo interno de la física de nubes y te ha caído una granizada peor de lo que estabas intentando evitar, por ejemplo, ¿no? Van a llenar el Pacífico de barcos que tirarán vapor de agua para generar una nube y que con eso no llegue. ¿Cuántos barcos harán falta, no? Es que a veces o van a lanzar satélites para generar como una especie de toldo, de gran espejo que refleje la radiación. ¿De qué estamos hablando, no? Es decir, estamos hablando como mínimo de varias décadas hasta que eso pudiera tener efecto, ¿no? Cuando tenemos la solución al alcance de la mano, reduzcamos las emisiones, sabemos cómo hacerlo, con eso normalizamos el clima, tardaremos algunas décadas, pero normalizamos, la solución la tenemos en nuestra mano, no busquemos, no sé, ayudas de rocambolescas, ¿no? Porque eso tarda en llegar, distrae a lo que es lo prioritario. Tenemos que normalizar la atmósfera terrestre, y lo tenemos en nuestra mano. Por eso yo
creo que esto, y con eso termino, el cambio climático es una oportunidad que se nos presenta para hacer las cosas mejor, en algunos casos, de lo que hemos hecho. Sin caer en extremismo de que hemos sido malvados, hemos destrozado, hemos roto, tal. Sí, lo sabemos, pero respondían a unas circunstancias históricas, jolín. En los años, no sé, finales del 19, primeras décadas del 20, no sabíamos que el coche iba a provocar lo que ha provocado, ¿no? No lo sabíamos, al contrario, era un signo de avance, de riqueza, ¿no? De opulencia a veces, ¿no? De algunos grupos sociales, y se vivía así. Eso era el desarrollo, el crecimiento económico. Hoy tenemos conocimiento como para saber que eso no ha estado bien, pero podemos cambiarlo. Ya tenemos coches eléctricos, ¿no? Que están funcionando y ya no emiten. Por tanto, es una oportunidad para hacer las cosas mejor. No caigamos ni en un lado ni en el otro. Tiremos por el justo medio que se decía, basándonos en la ciencia, eso sí. Buscando páginas que informen con rigor, evitando redes sociales de estas que contaminan más que otra cosa, ¿no? Y no entrando en debates que son estériles, realmente que no. Pues agradezco mucho la invitación y estar aquí con mis compañeros de mesa, porque son personas que están en el día a día del periodismo, que es verdad que a veces, pues, no sé, ahora nos lo comentarán, esa presión de que hay que lanzar tal o un titular. Evitemos esos titulares llamativos que no van a ningún lado. Pueden ser muy efectivos un día, pero no tienen efecto, ¿no? En todo esto hay que ir transmitiendo pausadamente. Este proceso nos va a acompañar todo el siglo, ¿no? No podemos decir, esto mañana va a ser un desierto, porque no es así. Primero, que no va a ser un desierto, y luego es que no es así. Vendamos las cosas como se vayan produciendo. Cada año tenemos informes. Dentro de unas semanas, si no lo ha hecho ya, AEMET sacará el estado del clima en España, tal. Eso sí que hay que transmitirlo. Pues miren, en el último año ha habido esto, y ha habido estos eventos, y parece que la tendencia va por este camino y tal. Eso es lo que hay que ir transmitiendo, sembrando esa semilla. Bueno, muchas gracias, nada más. Muchas gracias, Jorge. El agradecimiento es para ti siempre, que además eres una de las personas más accesibles para los medios de comunicación para hablar de clima. Yo creo que los que estamos aquí lo sabemos. No sabía que te llamaban también para los ahogamientos, pero me creo. Bueno, me he saltado al iniciar la presentación que esta mesa redonda es posible gracias a la organización de Ideas and Advice, que es una consultora de comunicación y cuenta con el patrocinio de Generalitat Valenciana y con la sede universitaria Ciudad de Alicante y la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante como colaboradores. En esta segunda parte voy a presentar a los periodistas que me acompañan. Voy a iniciar yo una primera ronda de preguntas, pero a mí me gustaría que cualquier cosa que quieran preguntar o conocer, tanto dirigida a Jorge o a cualquiera, que la formulen y se responde, y hacemos un debate mucho más ameno y mucho más dinámico e interesante. A mi lado, a mi derecha, está Miquel Hernández, que es responsable de Cultura y Sociedad del Español de Alicante desde 2021 y anteriormente fue coordinador de contenidos de iAmbiente, un portal relacionado con temas medioambientales, donde estuviste 4 años y medio, y anteriormente también en el Mundo de Alicante durante 10 años o en Alicante Plaza en una etapa anterior. O sea, has tocado temas medioambientales y entiendo que la sociedad va bastante relacionada con eso. A mi izquierda está Rosalía Mayor, que es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante desde el año 2019, que ha trabajado en ABC, ha trabajado también en la revista Canelobre durante muchos años. Y a su lado está Enrique Bolán, que es periodista de La Vanguardia en Alicante desde el año 2021. Colabora semanalmente en APUN y antes fue, entre otras cosas, corresponsal del País, delegado de Economía 3, director editorial de Diario Metro en Comunidad Valenciana, un diario gratuito, no sé si lo recuerdan, del Periódico de Alicante, y también ha trabajado en cadenas locales de televisión y radio en Alicante, Vitoria y Bilbao. Si os parece, yo os voy a formular una pequeña pregunta a cada uno, sobre todo en el sentido de que nos expliquéis cómo se abordan los temas medioambientales y relacionados con el cambio climático en vuestros respectivos medios. Empiezo por ti, Miquel.
¿Sí? Compartimos. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros. Agradezco la invitación. Y me ha gustado mucho lo que Jorge ha dicho, que lo hemos entrevistado en muchas ocasiones. Por cierto, siempre es de agradecer que esté ahí al teléfono para estas cosas. ¿Y cómo se aborda? Pues, mira, hay dos maneras muy diferentes, y las puedo decir precisamente por las dos cosas que has mencionado un poco del currículum. Lo que es en la parte del español, que estamos en un diario generalista, somos una delegación aquí en Alicante, ya te digo, montada hace 3 años, y lo que era, por ejemplo, un proyecto como Y Ambiente, que se lanzó hará 6 años, 7, una cosa de estas, y que está especializado, como bien ya apunta su nombre, en lo que es la información relacionada en ese sentido. Como te puedes imaginar, en un portal especializado se aborda más ese tipo de cuestiones. Con Jorge, de hecho, nos conocimos precisamente ahí por el tipo de actos que se organizaban y por la participación. Y he de decir que siempre aprendí precisamente mucho por las conferencias como las que he ido aportando en este caso, con lo cual doy mucha importancia a que expertos como él realmente se presten a explicarlo. También hay que destacar una cosa muy importante, que es importante tener a una persona que lo sepa explicar muy bien, que en el caso de Jorge se produce, y lo cual, parezco un pelota, disculpadme, pero ya veis que el tono va a ser un poco informal. En ese caso es muy importante porque que tengas un científico que lo sepa explicar bien te ayuda a ti mucho más a la hora de presentarlo. Y sobre todo también nos va bien por una cosa que me ha encantado, en la regañina que nos has hecho en plan de no titular. Sí, no digas ahora que no. Los titulares un poco así, con los titulares que tengan que ser, que tengan un poco más de salsa, como decimos nosotros informalmente, y centrarse más en lo que es el periodismo de datos. Cuando estamos hablando de la delegación de un periódico nacional, realmente ahí depende mucho del criterio de cada persona. O sea, yo, por ejemplo, esa sensibilidad de haber trabajado en un portal especializado, el haber conocido a personas, aparte de Jorge, muchos otros científicos que te van explicando lo que hay y lo que se viene, hace que cuando estés en un periódico nacional, pues sí que te preocupes más por seguir esas cosas. Uno de los titulares maravillosos que me dio Jorge precisamente y que ha destacado es que estamos en una de las zonas donde más se notan los efectos del cambio climático. Es que cuando alguien nos venga a decir, ay, el cambio climático, patatín o patatán. Bueno, una cosa que me ha gustado también es cuando dices, hay que evitar debates estériles. A mí porque me gusta mucho el salseo y yo pues me das cancha como ahora mismo y le quito tiempo a los demás. Pero si alguien notas que no te va a razonar, pues mira, lo olvidas. Pero normalmente, como eso no suele pasar, sí que tienes que entrar en esa dinámica de explicar las cosas cómo son y cómo no para abordarlo. Yo en este caso agradezco muchísimo ese tiempo en un portal especializado porque me ha hecho ser más sensible a una cuestión en la que, como él dice, hay que estar produciendo noticias, digamos, es que voy a decir desde la seriedad, pero es que los titulares, Jorge, eso es una batalla perdida, lo siento mucho, O sea, yo ahí no sé cómo sería un titular más formal o cómo llegaría a la gente de esa manera. Ese yo creo que es un equilibrio en el que creo que el debate tiene que estar. ¿Hasta qué punto buscas el titular que tenga chispa y después intentas que en el texto vean ahí? Yo desde luego lo que tengo claro es que cuando vamos a hablar de este tipo de cosas no hay que darle voz. Así tal cual digo, no hay que darle voz a los que niegan el cambio climático, mira, lo siento, pero no estoy en esas. Y que cuando hablen tienen que hablar con científicos y, si es posible, con científicos que lo sepan explicar también como él, o con Fernando Mestre, otro prodigio salido de la UA, aunque se ha ido ahora a Arabia Saudí. Arabia Saudí no, a Emiratos Árabes. Para eso es lo mejor. Y os dejo porque ya estás hablando demasiado. Bueno, pero has aportado esa sensibilidad que te ha dado trabajar en un medio especializado, que yo creo que es muy interesante. Voy a pasar a Enrique Bolán. Si te parece, cuéntanos tú, bueno, además tú que has pasado por distintos medios, supongo que cada uno tiene demasiados, ¿no? Bueno, como todos. Cada uno tiene un poco su criterio, ¿no? ¿Cómo lo enfocáis vosotros? A ver, me gustaría explicar un par de cosas, un poco al hilo de lo que ha ido diciendo Miquel. Naturalmente, un medio de ciertas dimensiones, como puede ser Vanguardia,
medios nacionales que cuentan con redacciones amplias, tiene su sección de medio ambiente, tiene su experto en medio ambiente, en nuestro caso Antonio Cerrillo, creo que es recordar que es Premio Nacional de Periodismo Medioambiental, que es el que te llama o al que tú llamas cuando tienes una duda, ¿no? Porque dices, oye, voy a publicar esto, voy a contrastarlo, ¿no? Esto te pasa en los grandes medios, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando en El País alguien de la universidad me llamó para decir que teníamos un candidato a premio Nobel en la universidad y yo fui a entrevistarle a Francis Mojica. Me tuvieron la entrevista paralizada 4 días en El País, lógicamente, porque no creían que el corresponsal de Alicante tuviera criterio suficiente como para publicar este señor puede ser el siguiente premio Nobel español en El País, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender que no es lo mismo informarse a través de una publicación que te llega de un amigo que te envía un WhatsApp de una captura que ha hecho en Facebook que ir a un medio de prestigio. Y esto del prestigio me interesa recalcarlo por una razón, porque esta es la gran batalla que los medios generalistas están ahora planteándose. Nosotros todos tenemos un departamento al que llamamos departamento, o que se llama a sí mismo departamento SEO, que es el departamento que controla. Nosotros antes, cuando publicábamos algo en un periódico, no sabíamos si la gente que compraba el periódico había leído nuestro artículo. Tú publicabas, tú te enterabas a las 11 de la mañana que se había muerto don Fermín, no sé qué, no conocías de nada a don Fermín, nada, y a las 4 de la tarde tenías que escribir su necrológica, ¿no? Que es la función del corresponsal, escribir de las cosas de las que no sabes. Pero al día siguiente no sabías si el periódico lo leían por tu artículo o no. Ahora sí. Ahora el periódico y tú sabes cuánta gente ha leído tu artículo, cuánto tiempo han estado leyéndolo. Claro, eso es una presión similar a la que antes solo existían las audiencias televisivas o radiofónicas, ¿no? Porque tienes un señor que te dice, oiga, sus artículos no los está leyendo nadie. Y esto que esta conferencia de don Jorge Olcina, tan interesante, que usted ha titulado tan correctamente, la han leído 7. En cambio, fulanito de tal que ha puesto que el mundo se acaba mañana, lo han leído 350. Entonces, ¿cuál es el debate? Claro, antes recordáis que los medios, la guerra siempre era entre la redacción y el departamento comercial. Porque el departamento comercial no quería que criticaras a un cliente o quería que saliera un reportaje y tu integridad periodística te impedía hacer nada que pudiera favorecer que pudiera ir contra tu código, contra el código deontológico, ¿no? Pero ahora la guerra es contra las audiencias, ¿no? Es contra ti mismo. Es decir, oiga, muy bien, efectivamente, está muy interesante esta conferencia, está muy bien, pero usted tiene que conseguir que se lea. Pero al mismo tiempo los medios quieren suscriptores. Ahora la nueva batalla es, no basta con tener audiencia, sino que hay que tener una audiencia que pague por el producto. Y menos mal, porque gracias a eso, gracias a que hay gente que paga por el producto y que al medio le interesa que la gente pague, nuestros jefes dicen, bueno, no escribáis tonterías, porque los suscriptores sí nos exigen un nivel de calidad y un nivel de seriedad que no lo encuentran libremente en Facebook ni en tal, porque claro, si no, ¿para qué se van a suscribir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos libra. Entonces, respecto a cuál es el criterio, yo no soy muy partidario de que los periodistas tengamos un criterio preestablecido a la hora de enfrentarnos a la realidad. Yo creo que nuestro compromiso es única y exclusivamente con la verdad. A mí hay una definición que me gusta mucho, que es que somos defensores de la verdad, lo cual no quiere decir que sepamos cuál es la verdad, ¿no? Nosotros planteamos las preguntas, pero no tenemos las respuestas, ¿no? Y esto cuando eres corresponsal es muy evidente porque tú te levantas por... Quiero decir, si tú trabajas, como decía Miquel, en un medio especializado en medio ambiente, o como me ha ocurrido alguna vez, eres responsable de la sección de economía o de la tal, te pasas el día haciendo reportajes de economía, tal, llega un momento que más o menos controlas tu campo. Más o menos, porque claro, tú vas a hablar un día de repente llevas 15 años haciendo economía y vas a hablar un día con un señor
que trabaja en algo que tú no has tocado nunca y que siempre sabe más que tú del asunto del que estás hablando, ¿no? Pero claro, la labor del corresponsal es que hoy estoy escribiendo de que se han ahogado 2 señores en Elche. Ayer estaba entrevistando a un señor que había escrito un libro sobre Tánger, ciudad en la que no he estado nunca, y antes de ayer hablando con Jorge del cambio climático, ¿no? Entonces, si mi punto de partida no es la ignorancia, me estoy equivocando. De cómo sea capaz yo de... Fijaros que, por ejemplo, yo si hubiera venido aquí encargado por el periódico a esta conferencia, tendría que ponerle un titular a todo lo que ha contado Jorge y resumirlo en 500 palabras. Una tarea que a mucha gente le parece prácticamente imposible. Y sin embargo, es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y acabo. Yo creo que sí hay cosas que podemos hacer. O sea, la gente dice, no, el periodista no tiene ninguna función, no tiene más que contar lo que ve. Ya. Pero sí, nosotros elegimos qué contamos, que es una forma de manipular la realidad. Porque hoy en Alicante han pasado muchas cosas. ¿Por qué yo he elegido escribir hoy un artículo sobre los ahogamientos? Pues seguramente por 2 razones. Una, porque creo que se va a leer. Y tú has hablado del tema. Y otra, porque yo llevo 3 o 4 años escribiendo lo que me dice la Federación de Salvamento y Socorrismo, de que los municipios y la Generalitat Valenciana y tal deberían, lo que has hecho tú, ampliar y dar más recursos. Entonces pienso, hacernos eco de estas cosas sí es una función, ¿no? Y contra el cambio climático ocurre un poco lo mismo. Luego ya hablaremos del riesgo que tenemos a veces de saturar al público con determinadas informaciones, de que se aburran de nosotros. Gracias, Enrique. Rosalía, a ti, como presidenta de la Asociación de Periodistas, que es la entidad que representa los intereses de la profesión, que además vosotros desarrolláis muchas iniciativas de formación, ¿no? Casi que te voy a preguntar por buenas prácticas que existan en este tema, porque si hay algo son decálogos, buenas prácticas para informar de una cosa, para informar de la otra. Me consta que en el tema medioambiental las hay, porque es un tema que se ha colado en la agenda, que cada vez se habla más de ello, está en la agenda política gracias a las políticas europeas, y es algo de lo que tenemos que ir informando cada vez más. Coméntanos un poco desde la parte de profesional, ¿no? En cuanto a la formación, si consideras que necesitamos una formación adicional en este tema, ¿cómo desde la asociación vosotros nos ayudáis a que nos vayamos poniendo al día, ¿no?, en este tipo de cosas? Madre mía, te lo he puesto fácil, ¿no? Sí, vamos, para escribir un libro. Quería empezar con una anécdota personal, y es que cuando yo terminé la carrera, hice un máster de periodismo, me tocó en la sección de Sociedad Ecología. Y digo me tocó porque todo el mundo eligió antes que yo política internacional, nacional, no sé cuánto, tal, hasta deporte. O sea, que pues, a mí me tocó elegir la última y era la que quedaba. Y tuve esa inmensa suerte de que la casualidad me hiciera estar en contacto con la sociedad, y sobre todo en ese momento era la sección Sociedad Ecología. Eso fue, como diría mi amigo y compañero Miquel, en el Pleistoceno, pero vamos, después de unos cuantos años de profesión, pues la información medioambiental ha cambiado absolutamente y radicalmente. O sea, nosotros hacíamos algunos reportajes pues de parques naturales, un ecoparque que abrieron en no sé qué, tal, o el reciclaje de cristal, que se empezaba a hablar. O sea, imaginaros lo que significa eso a día de hoy. O sea, es que vamos, es que aquí todo el mundo sabe lo que es el CO2, lo que tal, las emisiones contaminantes, lo otro tal. O sea, en ese aspecto el periodismo yo considero que ha ayudado muchísimo a la información sobre el medio ambiente, sobre los problemas y sobre todo también por las soluciones que pueda haber. El mayor problema, pues yo creo que lo han comentado los compañeros, las fuentes, obviamente, porque las fuentes te hacen que seas más extremista o más, como decía, más conservador o más extremista a la hora de... Tú hablas con Greenpeace y luego hablas con no sé quién y pues son versiones diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, en fin, un poquito de sentido común y un poquito de bueno, intentar detectar que
que puedan ser los intereses de uno y otro y intentar pues desenmascarar y hacer, como decía Enrique, ¿no? que ir buscando la verdad. ¿Que la verdad es difícil de buscar? Claro que sí, porque sobre todo es que ya no solo en el tema medioambiental, en cualquier información que vayas a hacer siempre hay intereses detrás, económicos, deportivos, de todo, yo qué sé, de todo. Entonces, en el tema del medio ambiente sí que estoy de acuerdo con todos los compañeros de mesa que hay que intentar no ser alarmistas, hay que intentar buscar fuentes fiables, contrastar la información, dar opiniones diferentes, que aunque Miquel no quiere hablar con los que niegan el cambio climático, pero bueno, yo creo que hay que ser un poco flexible a la hora de dar información lo más completa posible. Y desde la asociación, pues deciros que nos preocupan mucho los aspectos sociales y nos afecta mucho el tema del medio ambiente y, de hecho, este año hacemos ya la 7ª edición del premio Medio Ambiente que hacemos con Hidracua. Y es un premio que lo que intenta es divulgar y formar, porque creemos que como asociación de periodistas pues tenemos un deber con la sociedad de divulgar, formar e informar. Y de hecho pues tengo aquí en la mesa, aquí a mi lado, a mi compañera Katy, que fue ganadora hace 2 años, ¿no?, de este premio medioambiental. Así que animo a todos los que estéis interesados en el medio ambiente que podáis escribir un artículo, y nosotros tenemos una publicación digital que se llama Hoja del Lunes. Estaríamos encantados de que pudierais publicar cualquier artículo que sea, pues eso, en referencia sobre todo a lo que son proyectos e iniciativas que se están haciendo para mejorar el medio ambiente. Comentaba el otro día con unos compañeros que también ganaron un premio de medio ambiente de Ciudad de Javea, que el cambio climático no es una cosa del futuro, es que el cambio climático está ya, o sea, estamos ya, y que hay actuaciones urgentes que hay que hacer ya, y que todos podemos colaborar. Sí, obviamente sí. El hecho de cerrar el grifo cuando te estás lavando los dientes pues puede parecer una tontería cuando piensas que el 90% del agua potable que se consume en España pues se dedica a la agricultura y solamente el 10% al consumo humano. Pero bueno, esos 3 litros que ahorras de agua cuando cierras el grifo, pues sí, eso es necesario, y sobre todo es necesario para esta gente, para enseñarles a que el futuro es de ellos y ellos serán los siguientes gestores y políticos que se ocupen del tema medioambiental. Así que vamos a intentar, desde la asociación, desde luego, estamos intentando formar, informar y divulgar todo lo que sea mejorable para el medio ambiente. Tenemos una pregunta en No el sé si público. te he respondido algo de lo que me has preguntado, creo que no, pero vamos, soltado un rollo aquí. No que pasa nada, luego ya. Formúlela si quiere a viva voz y yo, para las personas que estén en streaming, la repito. Bueno, antes de nada, darle la enhorabuena a Jorge, porque creo que has expuesto muy bien el problema y yo creo que hemos aprendido todos. Y yo las preguntas que quiero hacer no solamente son para Jorge, sino también para la mesa, porque pienso que es un tema debatible, en el que hay cosas que no están claras y que cada cual puede tener alguna opinión, ¿no? En primer lugar, yo creo que no creo que haya nadie que pueda discutir que el cambio climático existe. El problema viene después. Es decir, en primer lugar, este cambio climático es cíclico o no es cíclico. Por ejemplo, todos sabemos cómo era Santa Pola en tiempo de los romanos o de Vinalopó. O cómo, por ejemplo, cuando en Groenlandia se descubre en el siglo XI, era una isla verde, incluso había vino. Esa sería la primera pregunta. Si es cíclico o no es cíclico. Y la segunda pregunta, que Jorge ha dejado claro que la influencia humana tiene mucha importancia en el cambio climático, es si realmente hay otras influencias. Por ejemplo, sabemos que la Tierra es dependiente del Sol. Todos sabemos que el Sol tiene una serie de diferentes radiaciones a lo largo de la historia, y además nosotros tenemos manchas solares y todo eso. Entonces, mi pregunta es si, aparte de eso, también habría que incluir algunos otros factores. Porque, como muy bien ha dicho Jorge, este es un tema muy importante económicamente para mucha gente. Se está jugando su propia forma de vida, su propia forma de trabajo. Y me quedo con lo último que ha dicho Jorge, que es oportunidad. Es decir, el cambio climático es una oportunidad para mejorar el planeta en el que estamos.
Muy bien, pues traslado las preguntas. Yo creo que, Jorge, son tuyas las dos, me parece, ¿eh? La primera es si es cíclico el cambio climático. La segunda, si además de la influencia humana existen otros factores, ¿no?, que estén influyendo en esto. El problema es lo que os había comentado. Podríamos decir que hasta 1850 el clima terrestre funciona de forma natural, exclusivamente, con esos ciclos, ¿no? Hemos pasado glaciaciones, hemos pasado momentos más cálidos, porque el clima terrestre depende de la radiación que le llega del Sol, y luego la Tierra, como es una esfera achatada con el eje inclinado, pues digamos los factores astronómicos funcionan cíclicamente para activar momentos más fríos o más cálidos, ¿no? Desde 1850 el clima de la Tierra entró en una fase cálida. Por naturaleza, por causa natural, salíamos de una etapa fría, la pequeña del hielo, y teníamos que estar en una etapa cálida, pero natural, ¿eh? El problema es que hemos añadido un factor nuevo que antes no estaba. Entonces, todos estos ciclos seguirá funcionando, pero están alterados. Es decir, el calor que deberíamos tener tendría que ser como mínimo 0,8 o 1 grado menos por término medio de lo que tenemos, ¿no? Pero lo hemos activado. En ciencia, Sí. para comparar, tienes que tener el tipo de ensayo, ¿no? Sí. Tienes que tener otro planeta que en el tipo estuviese. Sí. Esto, Claro. poderlo comparar, pero es que son otros. Sí, lo podemos hacer porque hay un proyecto que está llevando a cabo la Agencia Europea, la Agencia Espacial Europea, que es el Earth Twin, ¿no? El gemelo terrestre. Han generado una Tierra y entonces le están activando diferentes parámetros de CO2 y tal para ver cómo el clima va a ser en el futuro, ¿no? Cómo sería sin esa inyección y cómo va a ser si seguimos inyectando, ¿no? En esto trabajan los modelos climáticos. Cuando nos hablan de modelos climáticos es esto. No sabemos realmente si vamos a emitir más o menos, si en el 2050, como dicen, funcionara la energía de fusión nuclear, tendríamos una fuente inagotable, ¿no? Pero no sabemos si llegaremos al 2050 con una energía de fusión comercial, ¿no? Entonces los modelos trabajan siempre con esa incertidumbre. De momento las tendencias van por aquí. Nada dice que en las próximas décadas inventemos otra cosa y nuestra proyección actual cambie. Por eso digo que hay que estar siempre muy pegados a lo que en cada momento diga la ciencia. Sabemos que los ciclos naturales los hemos alterado. Insisto, los modelos tienen que compararse. Mira, lo que has comentado también antes, hay que mirar también mensajes que sean claros. Por ejemplo, Sí. no puedo salir de aquí con la idea de que la enfermedad de Alzheimer está aumentando por el cambio climático. ¿El qué? ¿Las? ¿Las enfermedades? Sí, eso era un estudio que se está publicando. No lo digo yo, ¿eh? O sea, realmente la gente puede morir Sí. de enfermedad de Alzheimer y puede morir de otras cosas porque es así. No se pueden ver los ahogamientos. Hay una historia de ahogamientos. Entonces, claro, al final... No, pero yo no lo he relacionado con el cambio climático, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, está claro, pero Bueno. que yo no le he dicho eso. Yo no he Vamos. relacionado los ahogamientos, le he dicho que me habían llamado para preguntarme por los ahogamientos. Sí, sí, y lo sí. del Alzheimer era una noticia que se ha publicado, un artículo de Nature, de varios... Sí, pero son artículos que están por ahí circulando y sobre eso es sobre lo que se hacen los titulares luego. Yo lo he anunciado por eso, no porque yo lo diga ni lo haya investigado, ¿eh? Yo lo que sí que sé es que la salud humana, el calor está afectando... Eso, hasta ahí llego. Lo otro era un artículo científico que se ha publicado. Y el problema es que sobre esos artículos luego salen los titulares. Hay más Alzheimer por el cambio climático. No es verdad, ¿eh? O hace años se decía, va a haber más malaria por el cambio climático. Eso lo hemos leído. Ahora sabemos que tenemos una vacuna que está solucionando el problema de la malaria, ¿no? Por eso digo que en cada momento hay que estar pegado a la ciencia, ¿eh? Yo quería matizar una cosa al respecto desde el punto de vista periodístico. Efectivamente, la tentación de titular que hay más ahogamientos por el cambio climático
yo es que estoy seguro que lo voy a leer, Sí. prácticamente seguro. He leído antes de ayer que hay más suicidios en no sé dónde por el cambio climático, ¿no? Pero lo enlazo con lo que yo, que estoy escribiendo estos días sobre el tema, lo que hay que manejar son datos. Entonces, evidentemente, los ahogamientos sí tienen una razón estadística por las que se producen más y por la que algunos, y lo dicen los expertos en salvamento y socorrismo, y algunos que llevamos siguiendo los datos mucho tiempo, lo pensamos. El problema no es que ha cambiado el clima, el problema es que hay más gente. O sea, los hoteles de la Costa Blanca han aumentado este año respecto al año pasado un porcentaje altísimo que no recuerdo porque yo estoy entrando en una fase de cambio climático también, pero un porcentaje muy alto respecto al año pasado. Hay mucha más gente, hay una afluencia superior en las playas a cuando se consideraba que la fecha de comienzo de la temporada alta turística debía ser el 15 de junio. Entonces, claro, en realidad es absurdo que el 16 de junio, miércoles, haya socorrista y el fin de semana anterior, que está la playa mucho más llena, no lo haya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los ayuntamientos, cada uno tiene el presupuesto que tiene y que debería haber seguramente una normativa por encima. Pero evidentemente esto, el que lo una con el cambio climático está cayendo en esa tentación de la que yo hablaba antes, que es la tentación de la audiencia, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Hace 1 o 2 años se me ocurrió, una mañana que no tenía nada de qué escribir, meterme, era online porque estábamos en plena época de confinamiento, en una conversación de astrónomos de la Universidad de Alicante, Barcelona y no sé dónde, que era una conversación abierta, habían citado ahí. Y entonces en toda la conversación había 4 o 5 astrónomos y yo, que nadie sabía quién era. Estaban hablando de sus cosas y tal, pusieron a parir a los medios de comunicación por el alarmismo, uniéndolo a lo de las ondas solares, que ahora también se ha publicado, ¿no? El sol puede acabar con las comunicaciones en la Tierra y tal. Y entonces ellos decían, claro, es que luego tenemos estas reuniones y al día siguiente leemos un meteorito puede acabar con la humanidad en tal, ¿no? Entonces yo intervine, dije, perdón por alusiones, soy periodista, porque claro, yo no había dicho qué era. Y dije, bueno, tal. Entonces, claro, mi preocupación era escribir al día siguiente un artículo que lo entendiera mi vecino del tercero y que no me avergonzara delante de los astrónomos, ¿no? Como me pasa cuando hablo con Jorge. O sea, digo, que este artículo no me llame Jorge para decirme mañana qué tontería has dicho, pero que el señor que está enfrente, que no tiene por qué saber nada de este tema, lo entienda, ¿no? Esa es nuestra tarea, nada más. Entonces, conseguir conseguir traducir al lenguaje de la gente lo que tratan de transmitir los que saben de verdad, ¿no? Entonces, en este asunto del cambio climático, yo lo decía antes, para mí uno de mis miedos es la saturación, precisamente. Es que si lo atribuimos todo al cambio climático, si caemos en esa tentación, entonces despertamos lo peor que podemos despertar en el lector, que es el escepticismo. El lector deja de creernos. Y en el mismo momento en que el lector deja de creerte, ya ahí se ha acabado tu misión. O sea, porque cuando quiera saber algo, irá a otro sitio, porque a ti ya no te cree. Y yo creo que ese es el problema. Has abierto un debate muy interesante, pero teníamos otra pregunta. Resumirla, por favor.
sabes definir ese prestigio realmente que no de dónde viene, ¿no? Es decir, en qué lo fundamentáis para ese prestigio, porque realmente a veces al final la gente no cree nada ya. Y luego a Rosalía me ha gustado mucho lo que estabas intentando trasladar del ser humano, un poco de conciencia de esas primeras exposiciones o artículos que hacías del parque natural. Es que creo que la naturaleza está desvinculándose del ser humano. Y como periodistas lo tenéis ahí. Solamente tenéis que mirar la naturaleza como periodistas. El ver la belleza. Porque a los que estamos detrás de luego limpiar un río o de coger los plásticos, eso es muy desagradable. O sea, el estar viendo a la naturaleza limpiando de los demás, hay mucha gente que también fracasa en eso. Entonces, en el mundo del periodismo tenéis ahí simplemente que mostrar una sensibilidad hacia lo bello, hacia la naturaleza, a lo que les estamos intentando contar a nuestros hijos que ya no pueden ver, porque antes habían 10 mariposas y ahora hay 3. Vale. A mí me parece muy importante eso. Y nada, Jorge, preguntarte qué piensas de la ley de costas de ahora. Porque hemos estado hablando de la Filomena, que estabas haciendo en algunas conferencias, lo que estaba pasando en la Marina, y no sé ahora todo lo que estábamos invirtiendo en explicar a gente responsable cómo de repente nos encontramos una ley de costas que va a permitir. Perdona que haya sido extenso. ¿Empieza Miquel? ¿Sí? Me gusta la pregunta que me has hecho del titular porque me da pie a una cosa con la que quería meterme, porque antes he dicho, fuera de micro, antes estaba empezando la charla y digo, vamos a venirnos un poco arriba, ¿no? Antes yo he dejado caer el tema de que no me gusta sacar y no quiero sacar, que esa es como mi línea roja, a la gente que niega el cambio climático. Pero es que resulta que vivimos en España, acabamos de tener unas elecciones europeas y estamos comentando que resulta que hay gente que consigue grandes resultados precisamente porque se basan en decir que niegan el cambio climático, con lo cual metemos la política porque vivimos en un país en el que nos gusta. Nos gusta el salseo, nos gusta que la política esté mezclada en todas las cosas, ¿de acuerdo? Y eso, decimos nos gusta porque, como ha dicho Enrique muy bien, por cierto, me encanta muchísimo la primera reflexión en la que has hablado de la audiencia, porque siempre digo que está muy bien que hagamos estos actos para que vosotros entendáis cómo es nuestro trabajo, sobre la búsqueda de la audiencia, el prestigio, pero eso te lo dejo ahora a ti, como que ya te lo he preguntado. Respecto al titular, pues mira, como decíamos, tenemos que ser conscientes cuando haces un titular, y antes a Jorge se lo ha venido a decir, tienes que pensar, voy a hacer un titular que llegue de esta manera, ¿cómo creo que puedo funcionar? Nosotros tenemos que saber qué tipo de titulares funcionan más o funcionan menos para poder llegaros a vosotros, porque a nosotros nos pagan para que vosotros nos leáis. Si vosotros no nos leéis, pues mira, para eso me hago mi Facebook o mi WhatsApp o mi Telegram y ahí me quedo tan tranquilo. Como bien ha dicho Enrique antes, ese titular tiene que ser algo que sea, primero, basado en algo real. O sea, tiene que estar basado en... Cuando decimos la verdad queda como algo muy abstracto, pero tiene que ser esa verdad que nos ha intentado transmitir alguien con datos. Nosotros, digamos, como vigilantes de la puerta, en ese sentido de la información, tenemos que buscar a quién queremos hablar para que nos lo diga. Y tenemos que intentar resumirlo para que vosotros, que en realidad lo que estáis viendo es a través del móvil, como llegáis a nuestras noticias, en un titular que cabe en a lo mejor 100 caracteres, pues esos primeros 100 caracteres nos podáis entender. Creo que me he ido mucho por las ramas, pero si acaso después te lo decimos. Bueno, Enrique, ¿sigues tú con la siguiente? Sobre cómo fundamentar el prestigio. A ver, el prestigio, desde un punto de vista personal, te diré que yo siempre he pensado desde la primera vez que salí a la calle a hacer una entrevista y me olvidé de grabarla y tuve que volver a... Tuve que tomar una decisión importante. Mi primera entrevista fue, después de unas pequeñas prácticas en una emisora de radio, a un ginecólogo que había hecho la primera vasectomía reversible de Bilbao, o de Euskadi, no sé dónde, porque yo soy de allí y empecé a trabajar allí. Entonces le hice la entrevista, era para la radio, y cuando llegué al portal comprobé a ver si se había grabado y no se había grabado nada. Y ahí tuve que tomar una decisión.
que es hacer el ridículo en la emisora o hacer el ridículo con el ginecólogo. Y creo que acerté. Subí otra vez y volví a grabar la entrevista, el ginecólogo se rió mucho, pero yo defendí mi profesión, mi prestigio, y nadie se enteró en la emisora de aquel error. Y yo siempre he contado con que a mí cuando un día me llama por teléfono un medio y me dice, oye, queremos que vengas tú, yo no tengo otra cosa que mi trabajo, que mi trayectoria. Entonces eso lo he tenido presente muchas veces, porque yo alguna que otra vez, no voy a contar mi vida, he tenido alguna posibilidad de traicionar eso por mejorar mi estatus. Y siempre he rechazado esa posibilidad, que yo sea consciente. Por supuesto he cometido errores, seguro, algunos más gruesos que otros, pero siempre he procurado que no sean intencionados. Porque, vuelvo a algo que he dicho antes, a mí me importa mucho no avergonzarme de lo que he escrito, de lo que he dicho, de lo que he publicado antes, ¿no? Porque eso queda ahí y entonces, bueno, yo puedo equivocarme. Pero tampoco creo, y respecto a los medios, pues un poco la reflexión que he hecho antes, efectivamente hay medios a los que no les interesa nada su prestigio, solo les interesa su cuenta de resultados y su audiencia. Y bueno, eso es la sociedad en la que vivimos. Pero esto hay que saberlo, esto conviene saberlo. Yo digo, cuando veo a determinados personajes en tertulias y tal, a mí lo que me parece es que debe quedar claro por qué están ahí. La gente tiene que saber que en las tertulias se coloca a la gente. O sea, que hay partidos y hay tal, que trabajan para que fulano de tal esté en esa tertulia. Yo hay cosas que oigo que digo, esto solo se puede decir para defender un sueldo o desde la estupidez más absoluta, pero normalmente es para defender un interés, ¿no? Entonces, eso conviene que la gente lo sepa, porque bueno, vivimos en una sociedad en la que uno puede tener todos sabemos de qué pie cojea más o menos el medio que más nos gusta y sabemos si oímos la SER, la COPE, Onda Cero o leemos La Vanguardia, El País o El Mundo, podemos saber de qué pie cojea cada uno, pero también sabemos qué medios tienen gente diversa dentro y en qué medios puedes leer esta opinión y la contraria y en qué medios no ocurre eso, ¿no? Yo creo que eso es importante. Lo preocupante, y es lo que hablaba ahora, lo que pasa es que ya nos estamos metiendo en la política y no hemos venido a hablar de eso, pero bueno. Bueno, por ejemplo, yo sí lo ligaría, viendo ayer los resultados de las europeas, me llamó mucho la atención la debacle de los verdes. Básicamente en Alemania. Y yo creo que eso es producto de algo que puede ser producto en parte de algo que hemos hablado aquí. Y es la decepción. Porque claro, cuando tú eres un partido, aquí no tenemos, desgraciadamente, en mi opinión, un partido que sea un partido verde, que no necesariamente tenga que ser el tercer apellido de otro partido, ¿no? No lo tenemos. Curiosamente, el cambio climático es nuestra mayor preocupación, pero sin embargo no existe un partido al que tú puedas ir y decir, este es un partido que tiene esa preocupación como prioridad, no lo hay. Pero claro, yo creo que lo que puede estar pasando en Europa es que hay otras prioridades. Ahora estamos hablando del corredor mediterráneo y lo último que se está diciendo del corredor mediterráneo es que tiene que ser un corredor militar, porque muy probablemente necesitamos un ferrocarril que una el Mediterráneo español con Ucrania, desde ese punto de vista. O sea, han cambiado mucho las prioridades en los últimos años. Desde la pandemia aquí, todos pensábamos, la pandemia, se paraliza el mundo, qué bien para el planeta. Yo hablando con Fernando Maestre, por ejemplo, que hablé con él poco después de empezar la guerra de Ucrania, le decía, yo comprendo que esto puede parecer frívolo cuando estamos hablando de muertos y de una invasión terrestre y tal, pero supongo que operaciones militares a gran escala para el cambio climático tienen que ser un desastre. O sea, estamos hablando de aviones, de bombas, de tal. Y digo, bueno, resulta que el cambio climático es un desastre, pero los gobiernos más importantes del mundo ahora están a otra cosa. Entonces, los gobiernos están a otra cosa y los votantes han empezado a estar a otra cosa. Y los votantes alemanes probablemente, además, ¿cuál es el problema de defender asuntos como los que defiende Jorge o los que defiendes tú? Que no se palpan inmediatamente, porque tú eres... ¿Por qué los concejales hacen plazas o juegos infantiles? Porque pueden ir allí, cortar una cuerda y decir, mira, los juegos infantiles. Pero ¿cómo te vende el concejal que ha bajado un 0,5 el nivel de...
Es un poco complicado, ¿no? Entonces, hay mucha labor, tenéis mucha labor que hacer y nosotros también, yo estoy de acuerdo en eso, nosotros tenemos también mucha labor que hacer también desenmascarar a la gente los intereses de la gente y por qué. Ya, pero yo creo que hay que decirlo, o sea, que conviene que la gente sepa, oye, tú lee lo que quieras, pero tienes que saber por qué se publican determinadas cosas. No sé si le contesto. No, yo súper breve. Sí, claro, es cierto que habría que hacer mucho más reportajes, digamos, bonitos, no solo decir las desgracias y los problemas que hay en el tema del medio ambiente. Lo que pasa que, un poco de lo que decían mis compañeros, que es la preocupación principal de los que nos leen o los que nos escuchan. ¿Están más interesados en saber cuántas especies tiene el mongo endémica o tienen más interés en saber que si el Mediterráneo le tiran 17.000 botellas de plástico por segundo caen al Mediterráneo? En fin, eso es valorar cada periódico lo que tiene que hacer. Nosotros, por ejemplo, desde la asociación, pues intentamos en ese aspecto pues estar lo más cerca posible de la naturaleza. Nos hemos hecho embajadores de la torre de la huerta alicantina, llevamos a nuestros asociados a que vean los marjales que han hecho para utilizar el agua reciclada. En fin, dentro de eso pues intentamos ver la cara positiva del medio ambiente, no solo los problemas. Y Jorge, perdón, sobre la ley de costas, Bueno. es un tema, vamos, que... Sí, es un tema que va a dar bastante porque sabéis que hay un anteproyecto de ley y bueno, ahora tendrá que empezar a tramitarse y demás. Yo he leído el borrador y precisamente me llamaron de un medio para que lo valorara, ¿no? Y yo le dije a la periodista, digo, hay luces y sombras, ¿no? Hay cosas que en la ley, el anteproyecto está bastante bien y hay otras polémicas que va a entrar en conflicto con la administración del Estado, ¿no? La propia denominación de ley de costas valenciana seguramente no va a poder ser, porque la costa es dominio del Estado o de gestión estatal y las comunidades pueden gestionar el litoral, ¿no? A partir de 500 metros hacia adentro. El problema, mirad, yo lo digo por lo siguiente, al decirle luces y sombras se queda así, ¿no? Porque nosotros preparamos, cuando se publicó el Patibel, preparamos un informe valorativo de los criterios que habían utilizado. El Patibel fue innovador porque utilizó una herramienta nueva que era la infraestructura verde, ¿no? Y entonces eso había que contabilizarlo muy bien para ver qué zonas se podían proteger y no, ¿no? En eso fue muy innovador el Patibel. Pero el Patibel se quedó sin gestión. Y ahí fue la madre del cordero, ¿no? Que es, tú puedes hacer una ley muy bonita, proteger unos espacios, pero eso hay que gestionarlo, porque tú no puedes tener un espacio de la costa sin tocar, pero sin gestionar, ¿no? Porque se llena de basura, el matorral avanza, no se limpia, tal. Entonces tienes que empezar a trabajar en la gestión de esa ley, que eso es lo que no se hizo. Y hay que decirlo claro, ¿no? Desde la ciencia hay cosas que la izquierda ha hecho bien y hay que valorarlas y hay cosas que la derecha sabe hacer bien, ¿no? Entonces, esa es la luz y la sombra de esa ley de costas, ¿no? Que va a tener bastante discusión, ya lo veréis, que yo creo que tiene cosas favorables. Yo le recomendaría a la Consellería que quitara lo de costas, ¿no? Porque se va a evitar el trámite de que esto vaya al Constitucional, ¿no? Avanza en una ley del litoral porque el 98% del texto del decreto pone litoral, no pone costas, ¿no? Y entonces, ¿para qué quieres fomentar ahí, no sé, una discusión que te va a llevar y a retrasar todo esto, ¿no? Bueno, es lo que yo diría, ¿no? Y os decía esto de las luces, mirad, la semana pasada hicimos un debate aquí sobre el medio ambiente en Alicante, ¿no? Tal. Y entonces me pidieron, bueno, haz tú una valoración previa de cómo está. Y yo dije, Alicante, medioambientalmente, la ciudad, tiene luces y sombras, ¿no? Hay cosas positivas, coño, y hay que decirlas, ¿no? Porque yo creo que las cosas que se hacen bien es un ejemplo a seguir y a desarrollar. Y luego hay cosas que no se están haciendo bien y también hay que decirlas, ¿no? Dos intervenciones del público, señalamos, ¿qué tal? Eso, las luces que has dicho, eso no es mentira, todo gris, todo gris. Bueno, yo me quedé así, iba anotando y tal.
Y otro señor igual, ¿no? Eso que has dicho de tal... Y miren, dije dos cosas que yo las mantengo, ¿no? Dije, Alicante tiene muy bien gestionado el agua potable, y eso lo defiendo donde haya que defenderlo, ¿eh? Y el agua marina de la costa de Alicante, salvo momentos puntuales que puede haber un vertido, en general tiene buena calidad, ¿eh? Porque si no, no podríamos bañarnos, ¿no? Habría que poner... Claro, cuando oyes esa cerrazón, por eso les digo que es tan malo un extremo como el otro, ¿eh? Que no se valora lo positivo, ¿eh? Que esté gobernando, es que a mí me da igual quién gobierne. El medio ambiente y el clima están por encima de la política, ¿no? Yo lo que quiero es que se hagan bien las cosas. Me da igual que gobierne la derecha o que la izquierda, ¿no? Lo que les pido es que tengan la sensibilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, esos discursos radicales de que tal, es que no, oye, a veces hay cosas que se hacen bien, hay que decirlas. Europa, en materia de cambio climático, lo está haciendo muy bien. Jolín, hay que decirlo, frente a China, India, Estados Unidos y tal, que no están haciendo nada y por eso el problema va en aumento, por eso, pero habrá que decir que las cosas se pueden hacer bien, ¿eh? Y luego hay otras cosas pues que tiene que mejorar, pues, por supuesto, si la sociedad es esto, ¿no? Les vengo a decir esto porque la ley de costas, famosa, ¿eh? Tiene cosas positivas y tiene otras que no van a estar bien y van a suponer un... Pero bueno, igual podríamos pensar del Patibel, hay gente que lo vio todo negativo y hay gente que lo vio todo positivo. Yo creo que eso nunca es así en la sociedad. Hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que se hacen bien, hay que decirlo. Además, esa crítica y yo estaba en esa jornada, esa crítica por criticar genera desafección, pero incluso a nosotros, los periodistas, cuando solo te encuentras una postura, ¿sabes?, que rebate todo y que no aporta solución ninguna, al final no sabes muy bien cómo encajarlo, ¿no? ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, ¿Ella primero? Ah, sí, perdón, sí. Solamente quería preguntarle al profesor Lucina si cree que vamos a llegar a tiempo, si los medios de comunicación van a llegar a tiempo a informar de lo que está ocurriendo antes de que sea irreversible. Porque el panel intergubernamental empezó, creo que en el año 80. En el 90 fue el primer informe, sí. Exacto, en el 88 se creó. Y llevan dando la vara desde el panel a los políticos y a los medios desde el año 88 y mira, ¿por dónde vamos? Porque yo creo que va a llegar la sociedad en ser consciente de lo que está ocurriendo. Sí. A ver, yo creo que los medios, y siempre lo decimos, salvo excepciones que sabemos los intereses y tal, lo están haciendo bien, ¿eh? Yo les digo lo de los titulares porque siempre tal, en las clases lo ponemos, fijaros esto, el típico termómetro de Sevilla con 50 grados cuando no se han registrado 50 grados, ¿no? Pero es un poco la imagen llamativa. Dicho lo cual, lo decía muy bien Rosalía, la sociedad cada vez es más consciente de esto, tiene más información, ¿no? Y ahí han jugado un papel decisivo los medios, porque también les tengo que decir, la otra pata es la educación, y la educación ambiental en España sabemos cómo está, que casi no está, ¿eh? Y la educación del cambio climático de momento ni está, ¿eh? Por tanto, si nos estamos educando es gracias a la información que nos están transmitiendo televisiones, radios, diarios escritos, revistas y tal, medios de comunicación fiables. Hay muy buenas redes sociales muy fiables que son de consulta obligatoria, ¿no?, en mi opinión, para enterarse bien de lo que pasa, ¿no? Gracias a eso se está consiguiendo. A corto plazo las perspectivas no son buenas, a corto plazo, pero también les digo, hay que pensar en la capacidad del ser humano para mejorar. No creo que nos hayamos puesto una venda y vayamos a saco ya al fondo del barranco, ¿no? Mejoraremos en la parte energética, yo creo que eso va a ir evolucionando, mejoraremos en la investigación agraria, sanitaria, como lo hemos hecho y tal, todo eso va a ir mejorando y eso nos permitirá adaptarnos mejor. Ahora, en los próximos 10-20 años, que la tendencia del clima va a ser la que es y no va a ser favorable, eso también está ahí, porque vamos más lentos en las soluciones de lo que se pensaba al principio. Los modelos nos decían, va más rápida la cosa de lo que se pensaba. Eso es así.
Sí, sí, sí. Hay un informe de Ayuda en Acción reciente y de la Universidad de Alicante que vincula la juventud y la ecoansiedad. No ecoansiedad desde el punto de vista psicológico, sino ese malestar que te genera. Y el estudio concluía básicamente que si tienes un nivel moderado de ecoansiedad, es decir, de que te importa, eres mucho más activo en la defensa o en la lucha contra el cambio climático y en tomar medidas. Y era de jóvenes de 15 a 30. Es que si no sabes... O sea que por ahí va. Yo le preguntaría a Jorge, es cierto de que hace 30 o 40 años se pensaba que llegaríamos a un grado 50 en 50 años. Resulta que, como se ha visto en la estadística, estamos en el año 2025. Es decir, ha subido a una velocidad enorme. Nos podemos encontrar en 20 o 30 años que son 2 grados, por ejemplo. Es cierto de que la NASA tiene fotografías del Polo Norte en el cual se ha visto que en 40 años ha desaparecido un 40 o 60%. Es cierto que los agricultores tienen que hacer la línea, han adelantado un mes. Eso hay que preguntarlo a ellos, que no saben de nada, pero lo saben perfectamente, que ya pasa un cambio totalmente. Los hielos están desapareciendo en las pistas de esquí. Es decir, dicen que en 30 o 40 años puede desaparecer. Entonces, no es que sea algo que haya que tomarlo con tranquilidad. Yo creo que es una cosa, no sé si llamarlo alarmante, pero es que está ahí. Y a mí me llama la atención lo que está, es decir, que son los jóvenes los que realmente los van a sufrir. O sea, a mí yo estaba pensando, digo, esto tenía que estar lleno de jóvenes. Y hacer clases como estas en los colegios, en los institutos, en la universidad, porque es que son ellos los que lo van a sufrir. Y van a sufrir con un mundo que puede ser tremendo. Y por mucho que digan, y por mucho que quieran, porque igual los ejemplos que yo he dado, es que hay nivel. Y lo estamos sufriendo, lo que estamos diciendo, las noches climáticas estas. Es decir, antes eran 2 o 3, eso, lo que hemos vivido aquí, pues a ver, y ahora puede ser 15 o 20. Y así vamos a seguir, así. Entonces yo lo que pienso es que o decimos realmente lo que está pasando con toda la crueldad, con todas sus tragedias, o yo no sé, nos vamos a encontrar de pronto con todo el lío, como hay ciudades y países que están ya diciendo, desplazando ya las viviendas porque saben que se van a salir. O sea, es que es incuestionable, o sea, no. Entonces la pregunta... ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, a ver, Eso es lo que pasa. sí. Todo lo demás son Yo creo que informando de lo que hay ya es suficientemente grave, o sea, lo que está pasando ya es un problemón, ¿no? Yo lo que no creo, porque como es un proceso de fondo, por así decirlo, que nos va a acompañar durante muchas décadas, no podemos abusar ahora de el titular extremista, ¿no? Pero sí que es verdad lo que tú dices, sembrar esa semilla de que, oye, esto es grave y aquí hay que hacer algo, ¿no? A ver, en los últimos... España ha empezado muy tarde a todo esto, como sabemos, ¿no? Hasta el 2010 pues no habían casi políticas, se creó una secretaría, Bueno, ahora afortunadamente yo creo que ya hemos entrado en el buen camino y los 2 partidos principales yo creo que están por la labor, ¿eh? Tenemos una ley de cambio climático, comunidades autónomas, incluso gobernadas, podemos decir por la derecha, están aprobando planes de adaptación al cambio climático, o sea que en esa línea tenemos que seguir. ¿Que vamos más lentos de lo del proceso? Siempre nos va a pasar, es decir, es que la naturaleza manifiesta las cosas más rápido de lo que podemos hacer, ¿no? Pero sí, a ver, es que lo que hay es lo que hay, no podemos negarlo, si es que lo que hay es... Sí. Aprovechar lo que la intervención, los medios, es decir, ¿verdad? Hablando que los jóvenes no les está llegando a lo mejor una prensa o incluso una radio, porque ellos están a otras cosas. ¿Tenéis en cuenta eso? Porque yo, por ejemplo, estoy en Adena con un WWF y me llega, no digital, pero me llega físico para que mis hijos estuviesen con la pandilla esta. Y a no ser que me siente yo con ellos para leer el cuento con eso, no lo leo. ¿Cómo lo veis a la gente joven para lo que está diciendo el trabajo? Bueno, nosotros, por ejemplo, desde la asociación, desde la asociación
La Asociación de Periodistas tiene un convenio con la UMH de periodismo y entonces nosotros hacemos formación para los estudiantes de periodismo medioambiental, que hay una rama concreta. Y entonces hemos ido con ellos, pues bueno, lo que comentaba antes, que hemos ido a DINAPSIS, hemos ido a tal, hemos ido a cual. O sea, nosotros sí que tenemos esa idea de difusión y de formación de los jóvenes. Tenemos muy buena relación con Alicia de Lara, que tienen una revista que se llama Sapiens, que se dedica muchísimo al medio ambiente. Muchos alumnos han publicado en la hoja del lunes artículos de medio ambiente, también pues con la idea de poder presentarlo a algún concurso o alguna cosa. O sea que en eso sí que desde la asociación estamos trabajando ese tema de una manera importante. Yo diría dos cosas. Una, es una batalla complicada la de los jóvenes y los medios, y en eso estamos. O sea, es muy complicada porque su forma de acceso a la información ahora está empezando a ser otra, ¿no? Está empezando a ser, son ya las redes sociales. A nosotros mismos, a los periódicos convencionales, nos leen más aquí, mucho más aquí, no ya que en papel, más que en el ordenador. O sea, cuando el último diseño de La Vanguardia está pensado para leerse en el móvil. Y a ti te dicen, no hagas un destacado de más de tal porque no... O sea, en el móvil son 14 líneas, en el papel te quedará muy bonito, pero en el móvil no. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ir ahí a buscar a los lectores. No podemos pensar que el lector de 18 años va a ir al kiosco, porque el kiosco está muerto y ni siquiera va a ir expresamente a... Nos va a captar pues por una noticia que va a encontrar de nuestro medio y va a decir, hombre, está... Lo que decía ella. Claro, yo recuerdo que hace unos años, aparte que depende un poco de tu propia sensibilidad, yo os lo digo como corresponsal, yo voy a donde me da la gana, muy a menudo. O sea, que no creáis que es una cosa... Yo de repente me entero un día de que hay un profesor de la Universidad de Cádiz que va a dar una conferencia sobre microplásticos en la universidad y ese día en la agenda de Alicante hay 14 cosas. Decido yo ir, voy, tal, y yo le tengo que vender, eso fue en El País, a mi redactor jefe, un titular que él me lo compre, porque conferencia de un señor de la Universidad de Cádiz suena mal. Entonces, no sé qué le vendí y el tema funcionó. ¿Por qué? Porque hablamos de que el Mediterráneo tiene tanto microplástico como no sé dónde, tal. Entonces ya aquello sonó... Pero era cierto. Es decir, no puedo inventarme cifras, porque estoy en una universidad y es un dato. Pero yo tengo que... El titular sexy que decía Carlos Salas, recuerdo, ¿no? Tengo que enganchar por el cuello al lector y el lector tiene que... Y tengo que escribir un primer párrafo que sea medianamente atractivo para que siga, porque si solo el titular tampoco me vale mucho, ¿no? Pero ahora el problema que tenemos, yo creo, todos, es que cada vez más, y con los jóvenes es muy evidente, yo tengo hijos universitarios, y yo les digo, sois unos zoquetes, y ellos me dicen, no conoces a nuestros amigos. O sea, yo digo, ahí está la biblioteca, si queréis dejar de vivir en Zoquetilandia, se vive muy bien en Zoquetilandia, hay gente que vive muy feliz, pero luego vemos lo que pasa, ¿no? Y ellos me advierten de ciertas cosas que luego veo que pasan. Me dicen, uy, lo que va a pasar, la gente. ¿Por qué? Porque la gente vive en su burbuja, la gente tiene 4 intereses. Hay un chaval que le interesa la NBA, las chicas... los inmigrantes y tal, y vive aquí, que es el mismo sitio donde estás tú, pero él no está en tu planeta, él está en la NBA, en las chicas y en los inmigrantes. Y ese, cuando ve que, joder, hay muchos inmigrantes... El otro día publicamos algo sobre el tema de la percepción de la inmigración, por ejemplo, es otro tema que no tiene nada que ver, pero te quedas pasmado, porque resulta que la mayor parte de la gente cree que hay muchos más magrebíes de lo que hay. Y sobre esa percepción que es falsa, elaboran un mundo, ¿no? Y entonces un día leen, ha habido un... Claro, hay que explicar muchas cosas. Claro, y tú a tus hijos lo puedes contar, y tú puedes ir a los tuyos y que sabes del tema y explicárselos. Pero claro, pretender que a chavales que están en su casa, que tienen su pandilla y que viven en su mundo, vayan a entrar en el artículo de La Vanguardia del tal español, es un reto. Entonces yo creo... Porque no lo que decíais antes, que hay una labor que hay que exigirnos, no a nosotros, sino a los administradores de lo público, que es que hay que educar a la gente.
que no se puede desertar de educar y decir, no, oye, ¿qué tal? Y el patio, no sé qué. No, joder, que hay que educar a la gente y que la educación pública está para algo y que los programas tienen que hablar. Es que ahora oyes cosas tan... No, es que no se habla suficiente de economía y de emprendedurismo y todo. Pero aquí que sí que la sociedad estamos pidiendo, pero la sociedad estamos pidiendo esa responsabilidad que no nos dan los políticos en muchos gremios. Cuando usted es padre, si los profesores, los maestros que tienen nuestros hijos no se ponen de acuerdo para una ley educativa que sea coherente para todos en la provincia, no sé, y eso tiene que impulsarlo los maestros también. Es decir, no sé, en la universidad lo veis también, ¿no? Los catedráticos, como... Yo creo que falta, creo que la sociedad está pidiendo eso ya, es decir, que os juntéis, que habléis, que hagáis una ética de periodismo, para que la gente no patine, para que no se entreteques, es decir, para que sepan realmente ir a fuentes, no tengamos que ir a Wikipedia. Te voy a añadir yo una cosa. Hay una cosa que se llama pensamiento crítico y ese se la trabaja cada uno. Ya, pero hay edades y edades para eso. Ya, pero ahí está el papel de la educación en casa también. O sea, no podemos pretender que los medios te eduquen cuando tú no llegas a ellos y, sobre todo, la forma en la que se informan es que es totalmente distinta. Poco tiempo, mucha imagen y cosas que les impacten. Y a partir de ahí los algoritmos van solos. Es decir, entonces, tú tienes que romper esa dinámica tú. Es como cuando nos cambiaban la comida saludable por la que no lo es. Para mí es el mejor ejemplo. Al final, eres lo que comes, eres lo que lees y de lo que te informas, ¿no? Que es una parte también muy importante, que a lo mejor en la educación debería de tener más cabida, pues a lo mejor sí. Como son casi las... Perdón. Sí. No, añade. No, de hecho, desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España se está intentando impulsar una asignatura que sea alfabetización mediática. De hecho, nosotros en la asociación llevamos 2 años con diversas subvenciones haciendo cursos para niños de tercero y cuarto de la ESO y, bueno, los profesores están absolutamente encantados porque dicen que es que no tienen ni idea de saber lo que es información y opinión, publicidad, información, pensamiento crítico, identidad digital, en fin, que en eso también estamos colaborando, pero claro, nosotros somos una gotita en el mar, ahí vamos, como decíamos antes, todo lo que se pueda hacer va para adelante, pero bueno, de hecho nos pedían, por favor, ¿no podéis dar alguna clase más? Digo, mira, no, ya no tenemos presupuesto y algunos profesores voluntariamente fueron a dar más clases gratuitamente viendo el Zuguetilandia que tienen algunos, o sea que... Bueno, como son casi las 8 de la tarde, por ir concluyendo, yo os voy a pedir una conclusión a cada uno, ¿no? A partir de todo el debate que ha habido, se nos han quedado muchas cosas, ¿eh? Ya os digo que hay una cosa que, por ejemplo, para mí es muy interesante que se está introduciendo últimamente, que es el periodismo de soluciones. Y es no solo informar del impacto, sino de las causas y, sobre todo, de las salidas, para plantear un poco la información también en positivo, que a mí me parece muy importante. Esa es mi conclusión, ¿vale? No la hemos comentado, pero la dejo ahí. Jorge, si quieres tú un poco cerrar por tu parte. Yo diría informar en cada momento de los avances que vaya habiendo, eso es fundamental para educar a la sociedad, ¿no? Tenemos carencia educativa y estáis haciendo, yo creo que afortunadamente, esa labor, ¿no? Bien entendida, con prestigio, con calidad, como decíais, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pero siempre apoyados en la ciencia. Enrique. A ver, yo, sobre los medios, yo creo que debemos de elegir bien las batallas. Y nuestra labor no es decidir quién tiene razón. Nuestra labor es, no sé quién decía, no tenemos que uno dice que llueve, no, hay que abrir la ventana y ver si llueve, porque a veces nos olvidamos, estamos escribiendo y llamamos a uno, tal. O sea, tenemos que contar lo que ocurre y tenemos que plantear los debates e interpelar al poder. Hablabas de la ley de costas, pues yo también me la he leído, desgraciadamente, porque me tocó leer y me tocó llamar a la antigua consellera y a la actual y a un experto en derecho de costas para que me dijera que el artículo 43 es muy conflictivo porque eso puede acabar en el Constitucional, pero me dijo, en la memoria económica ya dicen que igual hay que hacer una... O sea,
y te invito a leerlo. Lo que quiero decir es que tenemos que plantear los debates. O sea, tenemos que decir, la ley de costas, ojo, que no pase de rondón, que la sociedad sepa lo que hay. Luego ya que decida quien tenga que decidir y la gente vota y la gente... A veces, la cuestión educativa, nosotros lo planteamos bastante y tenemos que hablar con unos y con otros. No basta con que te diga uno, es que la ley educativa es un desastre. No te tienes que llamar al conseller y decirle, conseller, la ley educativa es un desastre, ¿por qué les parece a usted? Y plantear las cuestiones y que la gente juzgue a partir de ahí, no que juzgue... Acabo ya. El otro día vi una intervención de un parlamentario americano, me interesó mucho. Él decía, TikTok, los chinos lo utilizan un tiempo limitado, que es un invento suyo. A los escolares solo dejan utilizarlo un tiempo limitado y para cuestiones educativas. Y sin embargo a nosotros nos lo cuelan y nuestros jóvenes, nuestros escolares lo utilizan para ver bobadas, tonterías, tal, y están distraídos y pueden estar colgados de vídeos y más vídeos y más vídeos que el algoritmo les alimenta porque sabe lo que les gusta ver y pueden estar horas. Y entonces los norteamericanos se están planteando prohibir TikTok, no sé si habrá intereses comerciales o lo que sea, pero se lo están planteando. Entonces hay cuestiones que son muy relevantes sobre cómo acceden los jóvenes a la información y sobre cómo eso se puede manipular. Y sabemos que hay intereses creados muy poderosos por manipular qué tipo de información llega a la gente. Entonces, finalmente, defender la verdad es nuestra misión, en nuestro pequeño ámbito, en nuestra corresponsalía o en nuestra gran redacción o en un debate televisivo, da lo mismo, pero defender la verdad, no nos queda otra, tampoco tenemos conocimiento para más. Yo creo que tenemos que tener claro que el medio ambiente no tiene fronteras. Una botella de plástico viaja desde Libia a España y no pregunta qué idioma habla en un sitio o en otro, con lo cual tenemos que ser conscientes de que esto es un problema en el que todos tenemos que formar parte. Y desde el punto de vista, no sé, por lo menos mío, de tema de comunicación, pues creo que hay que trasladar la historia a las personas. Cuando tú ves que hay alguien como tú que ha conseguido determinado logro o determinada historia, pues te involucras mucho más. Entonces yo creo que tenemos que hacer, como decía Maya antes, tenemos que hacer nuestro el tema de que el medio ambiente parte lo primero de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. El bonito reto de resumir después de que ya hayan resumido todo. Muy buenas. Pues es muy fácil. Vengo a decir una cosa que me ha gustado mucho de Katy y que estaba pensando mucho cuando nos hacíais las preguntas. Está muy bien que nosotros estemos aquí respondiendo para vosotros de cómo trabajamos y tal. De hecho, lo he destacado, que a mí me parece fabuloso. También tenemos que ser conscientes que vosotros tenéis que ser también conscientes de vuestro papel, tanto en el día a día con los hijos como con los familiares y demás. Esta es una cosa que va por las dos partes, no es desde luego que uno solo lo haga. Me ha gustado esa idea de la cercanía. Nosotros tenemos que ser conscientes, y bueno, de hecho en este caso nos han elegido porque al final lo somos, de que contar un tipo de cosas hace que al final aparezca más o menos en esa agenda pública, que tenemos que ser conscientes de ella y de que intentar aportar un punto de vista que sea diferente, y ese punto de vista diferente tiene que ser pensar en las personas de la ciencia, que son las que realmente tienen la razón. Vuelvo a insistir en que aquí hay opciones políticas, me están llamando, perdona, porque son las 8 y ya hay que ir apurando. Hay que ser conscientes de que hay opciones políticas que están trabajando en contra de la idea del cambio climático y que esas opciones políticas funcionan y tienen mucha respuesta. Y ahí lo dejo porque si no se alarga demasiado. Muy bien, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado, por ser tan activos con vuestras preguntas. Despedimos también a las personas que puedan estar siguiendo el debate y la mesa redonda por streaming y os emplazamos a próximas jornadas que seguro habrá. Muchas gracias.